Muy buenos días a todos, soy el padre Natanael, misionero en Italia. Hoy día es el 24 de enero, martes, y estamos celebrando martes de la tercera semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy se toma del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versos 31 hasta 35. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús, y le dijeron: «Tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera». Él les respondió: «¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos?». Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Y el breve evangelio de hoy nos presenta una escena interesante. Mientras Cristo predica, su madre, y también sus hermanos, llegan y le buscan. Y Cristo responde con una pregunta, podemos decir, una respuesta pregunta. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y después explica él, dice: el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bueno, en primer lugar, debemos decir dos cosas con respecto a las palabras que usa Jesús, ¿no? Porque muchas veces los protestantes dicen, por un lado, ves que obviamente María tenía más hijos y obviamente Jesús no es hijo único. Y bueno, eso lo dicen los protestantes, pero sabemos por la tradición que no es así. Además, la palabra que se usa acá para hermanos es una palabra con un significado mucho más amplio. O sea, puede también hacer referencia a primos. Entonces, no necesariamente tiene que decir que Jesús tenía hermano de sangre. Y como te digo, por la tradición sabemos que no, María es siempre virgen. No tenía más hijos. Por otro lado, a veces también los protestantes dicen que esas palabras son un insulto a la Virgen, que quiere decir que la Virgen no es tan importante. Pero cuando realmente consideramos esa palabra de Jesús, damos cuenta que no, realmente María es madre de Jesús, no solo porque dio a luz a él, es la madre según la generación así de la carne, sino también ella hizo de modo más perfecto la voluntad de Dios. Entonces, con aún más razón, podemos decir que María es la madre de Dios. Y eso es justamente lo que nos llama la atención, el poder de aquellas palabras. Porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En una familia numerosa, una familia que tiene muchos hijos, sabemos que los hijos normalmente se parecen, ¿no? Muchas veces podemos reconocer a un miembro de la familia, incluso si no lo hemos conocido antes, simplemente por los rasgos físicos. O sea, no, con esa cara, con esta nariz, yo sé que sos de tal y cual familia. Pasa lo mismo con eso, con Cristo. Ser el hermano, ser la hermana de Cristo, quiere decir para ser como Él. ¿Y cómo viene esa conformidad? Viene cuando seguimos el ejemplo de Cristo. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 38. Dice que descendió del cielo no para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad de Él que le mandó, o sea, Dios Padre. Ser la madre de Cristo es un honor aún más grande. Como ya dijimos, la Virgen María es la madre de Cristo porque dio a luz a Él. Por medio de ella, Él entró en el mundo. Y podemos decir, en cierto modo, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros también somos la madre de Cristo. ¿Por qué? Porque hacemos Cristo presente de nuevo, sea donde sea que estemos. Hacer la voluntad de Dios, en otras palabras, es perpetuar la Navidad en la vida cotidiana. Pensamos un poquito, porque esas gracias
Ser el hermano, ser la hermana, ser la madre de Cristo no es una cosa pequeña, no es cosa menor. Es una gracia enorme. Y es una gracia que Cristo mismo quiere darnos. La única condición que pone en el Evangelio de hoy es hacer la voluntad de Dios. O sea, tenemos que subordinar todas las cosas a la voluntad de Dios Padre. Nuestro tiempo, talentos, dones, todo. Al contrario, si queremos hacer nuestra propia voluntad, podemos repetir las palabras de San Alfonso de Liguori, que dice: el hombre que sigue su propia voluntad, independientemente de la voluntad de Dios, es culpable de una cierta idolatría. En vez de adorar la voluntad de Dios, adora su propia voluntad. Pero la verdadera tristeza de hacer nuestra propia voluntad, afuera, lejos de hacer la voluntad de Dios, es que perdemos la felicidad. Perdemos la alegría que nosotros podríamos tener. La única cosa que tenemos que hacer es someternos a la voluntad de Dios. Entonces hoy día debemos preguntarnos, ¿realmente estamos haciendo la voluntad de Dios? En las cosas, incluso las cosas más pequeñas, estamos siguiendo nuestra propia voluntad. Nos esforzamos de hacer lo mejor posible, o siempre hacemos excusas. Intentamos convencernos que sea, lo que nosotros hacemos, lo hacemos bien. ¿Pensamos que nuestra voluntad es más importante que la voluntad de Dios? ¿O realmente intento buscar y hacer y cumplir la voluntad de Dios en cada momento? Y podemos terminar con las palabras de San Alfonso, que dice: para obtener la gracia de una conformidad con la voluntad de Dios, debemos invocar la ayuda de todos los santos. Pero, dice él, sobre todo la Virgen María. Ella es la más perfecta entre todos los santos, porque ella hizo y cumplió más perfectamente la voluntad de Dios. Entonces, pidamos por intercesión de María Santísima la gracia de hacer la voluntad de Dios en todas las cosas, en cada momento. Que así sea.